Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Inventario. Episodio 2. Locomotoras diésel de línea en Renfe en 1993. Seguimos contando las locomotoras de Renfe a lo largo del tiempo. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Como en el anterior episodio, vamos de menos a más. Empezamos con los números inferiores. La serie 313 de Renfe. En esa época todavía sobrevivían, en el año 1993, 11 unidades. Las 11 en el depósito de Granada. El resto de la serie o se dio de baja o fue vendida a terceros. Solo unas pocas unidades recibieron el color amarillo y gris de la unidad de negocio de tracción de Renfe, y otras muchas conservaron hasta que se dieron de baja el color verde tradicional. Locomotoras construidas 50. Distribución de ejes Coco. Constructores Alco y Euskalduna. Años de construcción 1965 a 1967. Motor Alco G251D de 6 cilindros en línea. Transmisión eléctrica GE General Electric GT 581. Potencia máxima 1010 caballos a 1100 revoluciones por minuto. Velocidad máxima 120 km por hora. Distancia entre topes 16,2 metros. Y tara 83,9 toneladas. En aquella época, por su antigüedad, no se les equipó de dispositivo ASFA. Y además, 6 de estas locomotoras fueron equipadas con freno dual para alargarles un poco la vida útil. Y todo el resto de la serie estuvo con freno de vacío o bien se dio de baja. 18 locomotoras se vendieron en 1993 a los ferrocarriles portugueses. Las números 001, 002, 005, 007, 008, 11, 14, 15, 17, 20, 28, 30, 32, 34, 35, 37 y 39. Continuamos. Serie 319.2. En 1993 Renfe tenía 40 de estas locomotoras. 20 en el depósito de Zaragoza y 20 en el depósito de Valencia. Las 20 primeras de la serie equipaban la caja que vemos ahora mismo en imagen. La caja denominada retales o iraquíes, como muchos las llamaban en aquella época, ya que hubo una serie de locomotoras de diésel de la industria española vendidas a Irak que llevaban prácticamente la misma caja. Estas locomotoras, con la primera caja de reconstrucción, fueron 20 unidades, la distribución de ejes Coco, la transformación la realizó Mainfesa y la maquinista terrestre y marítima en el año 1984. El motor era GM, General Motors, 16567C, de 16 cilindros en V. Y la transmisión también General Motors eléctrica AR10 D14. Desarrollaban una potencia de 1570 caballos, 120 kilómetros de velocidad máxima, 120 kilómetros hora. La distancia entre topes 19,50 metros y la tara 110 toneladas. Todas las locomotoras 319 proceden de la serie original 319 de la década de los 60.
En aquel año, las locomotoras retales, solo unas pocas llevaban la decoración amarillo y gris de la unidad de negocio de tracción. Todavía había un montón de locomotoras que llevaban o bien el azul y amarillo o bien el color estrella. Pero con el tiempo, Renfe, en vez de poner esta caja, decidió reconstruir ya a principios de los 90 las locomotoras 319 con un tipo de caja y de cabina diferentes. Este es el aspecto que tenían las 319-2 que equipaban la nueva caja. Las características técnicas de estas locomotoras con nueva caja eran iguales a la de las retales. La única diferencia es que estas locomotoras pesaban 2 toneladas más, ya que la caja era algo más pesada. Y no todas fueron de ancho ibérico. Hubo una pequeña serie de un pequeño número de esta serie que fue utilizada para las vías de ancho internacional de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla para realizar maniobras y trenes de rescate. El año de transformación del resto de las locomotoras 319-2 fueron los años 1990 y 1991. Las locomotoras 319, 221 a 240, los colores son gris y amarillo, con ancho ibérico. Y las locomotoras 319, 241 a 248 están adaptadas para circular en vía de ancho internacional y además equipadas con el sistema LZB que requiere esa línea de alta velocidad. Las 319 AVE en ese año eran locomotoras de maniobras, por lo tanto, no se contemplaban en el inventario de Renfe de locomotoras de línea. Y ahora vamos a las 319.3. 40. Ese era el número total de locomotoras que estaban en estado de marcha en el año 1993. 2 unidades destinadas al depósito de Zaragoza, 16 al de Orense, 7 al de Atocha, 2 a Sevilla-San Pablo y 13 a Granada. Estas locomotoras, en total, eran 40 las que fueron transformadas por la empresa Meinfesa. La distribución de ejes era Coco, el motor GM16 645C de 16 cilindros en V, transmisión eléctrica de General Motors AR10 de 14, y estas locomotoras tenían más potencia que las subseries anteriores. Daban como máximo 2022 caballos a 900 revoluciones por minuto. Velocidad máxima de 120 km por hora. Distancia entre topes de 19,5 metros. Y la tara de 117 toneladas. Estas locomotoras de la subserie 3 o 300, como se quiera llamar, estaban pensadas exclusivamente para dar tracción a trenes de viajeros. En un principio, trenes de la unidad de negocio de regionales y más adelante para largo recorrido. Y última subserie, la 319-4, llamada en aquella época superseries, al ser totalmente nuevas, no procedían de ninguna reconstrucción. En total, Renfe disponía de 10 locomotoras, todas destinadas al depósito de Zaragoza.
Estas locomotoras también pasaron por una transformación, pero eran prácticamente nuevas, eran las que más elementos nuevos tenían. Se transformaron 10 locomotoras por las empresas Mainfesa, GEC y Alstom. La distribución de ejes era COCO, se transformaron entre los años 92 y 93. El motor era GM, General Motors, 16645E, 16 cilindros en V. La transmisión eléctrica también de GM, AR11 D14. Potencia hasta 2025 caballos a 900 revoluciones por minuto. 120 km por hora de velocidad máxima. Distancia entre topes como el resto, 19,5 metros. Tara 116 toneladas. Y vamos con uno de esos rockeros que nunca mueren. La serie 321 de Renfe, las míticas Alco. Todavía sobrevivían unas cuantas. 70 unidades, nada más y nada menos. Destinadas a los depósitos de Orense, 18 unidades. 8 en Atocha, 25 en el sevillano depósito de San Pablo y 19 en Granada. Aunque eran muchas, las locomotoras Alco de la serie 321, de la serie 316 y 318 se dieron de baja, no quedó ninguna. Aún así fueron locomotoras que en los años siguientes muchas se dieron de baja y también otras cuantas pasaron a mantenimiento de infraestructura de Renfe. Realmente la mayoría de ellas no daban tracción a trenes de mercancías y por supuesto ninguno de viajeros. Estas locomotoras, en origen, fueron 80 las construidas. 4 se dieron de baja, si no me equivoco, por unos accidentes que tuvieron, y los fabricantes fueron Alco, Euskalduna, CAF y Naval. La distribución de ejes, COCO. Los años de construcción entre 1964 y 1967. El motor Alco 251C de 12 cilindros en V. La transmisión eléctrica de General Electric GT 581. Potencia 1700 caballos a 1025 revoluciones por minuto. Llegaron a tener más de 2000. Velocidad máxima 120 km por hora. Distancia entre topes de 18,5 metros. Y tara 111 toneladas. Y nos vamos con las principales locomotoras diésel de ese año. La serie 333 de Renfe. Con 93 locomotoras, la serie al completo, sin ninguna baja. Y por depósitos se distribuía de la siguiente forma. 29 locomotoras en el depósito de Salamanca. 31 en el depósito de Atocha. 11 en Sevilla, San Pablo. Y 22 en Valencia, Fuente de San Luis. Buena parte de la serie ya había recibido los colores amarillo y gris y también algunas pequeñas reformas, pero todavía se podían ver muchas en color verde y amarillo. La serie 333 se construyó entre los años 74 y 75. 93 locomotoras fueron construidas, con una distribución de ejes COCO y el constructor que fue Mainfesa. El motor General Motors 16645E3 de 16 cilindros en V y la transmisión eléctrica también de General Motors AR10.
Potencia 2.550 caballos a 900 revoluciones por minuto, aunque en otras épocas, en los años 70 y 80, llegaron a dar más de 3.000 caballos a otro régimen de motor. Velocidad máxima en un principio a 150 km por hora, pero luego se redujo a 140 en viajeros y a 100 en mercancías. Distancia entre topes de 20,7 metros y tara de 120 toneladas. Y último bloque del vídeo, dedicado a las locomotoras Talgo. La serie 352. En aquella época estaban en el taller, en el depósito de Aravaca, 7 unidades. Se construyeron 10 locomotoras. 3 debieron de causar baja por accidentes. La distribución de ejes BB y los constructores fueron Krauss-Maffei y Babcock & Wilcox. Los años de construcción entre 1964 y 1965. Disponían de 2 motores Maybach MD 650 de 12 cilindros en V. Transmisión hidráulica, 2 unidades además, Mekidro K104U. Desarrollaban una potencia de 1.485 caballos a 1.500 revoluciones por minuto y alcanzaban una velocidad máxima de 140 km por hora. Distancia entre topes 17,4 metros y tara 74 toneladas. Si no me equivoco, la mayoría, por no decir todas las locomotoras, en ese año 93 iban con los colores clásicos de Talgo, rojo y plata. Fue años después cuando una de ellas, al menos una, recibió esta polémica decoración amarillo y gris, donde hubo diversidad de opiniones al respecto. La verdad es que la mayoría de los aficionados se horrorizaron con esta decoración, pero con el tiempo resulta algo anecdótico, simplemente. Y vamos con la serie 353. También destinadas al depósito de Aravaca. En total, 3 unidades. Se construyeron en origen 5 locomotoras, con distribución de ejes BB. Fueron construidas por Krauss-Maffei entre los años 68 y 69. Equipan de 2 motores Maybach MD 655Z de 12 cilindros en V. La transmisión hidráulica Mekidro K184U. Potencia máxima 2.230 caballos a 1.600 revoluciones por minuto. Velocidad máxima de 180 km por hora. Además, esta locomotora batió un récord de velocidad en España con tracción diésel. Distancia entre topes de 19 metros y tara de 88 toneladas. Y la serie 354, última del reportaje. En el depósito de Aravaca había 8 locomotoras en servicio. Y en ese año todas llevaban la decoración de Talgo, del Talgo pendular, azul, marino y crema. Ninguna había recibido todavía los colores de Grandes Líneas. Eso fue unos años después. Se construyeron 8 locomotoras. Llevaban distribución de ejes BB construidas por Krauss-Maffei en los años 1983 y 1984. 2 motores
MTU de 16 cilindros en V, 996 TD13. Transmisión hidráulica Boyd L520 RZ U2. Daban 3040 caballos de potencia a 1900 revoluciones por minuto. Velocidad máxima de 200 km por hora. Distancia entre topes 19,9 metros. Y tara 80 toneladas. Aunque la velocidad máxima de estas locomotoras era de 200 km por hora, la velocidad máxima entonces en las líneas convencionales de Renfe era de 160 y por lo tanto no se les vio nunca circular a 200 km por hora, salvo en algunas ocasiones en la variante de Chinchilla, donde había un tramo adaptado a 200 km por hora. También hubo pruebas de velocidad donde estas locomotoras sí que pudieron rodar a más de 200 km por hora. Pero como todas las locomotoras Talgo en general, fueron, por desgracia, unas máquinas infravaloradas, ya que eran de excelente calidad. Y hasta aquí el inventario de locomotoras de línea de 1993, ya que las locomotoras de maniobra son otra historia, para otro episodio. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo video.